Amén. Bueno, ahí estoy acomodando mis ventanas para poder leer algún mensaje que me puedan poner en el chat mientras estamos dando la charla y para poder verlos a ustedes también. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de nutrición y desde ya agradezco a cada uno de ustedes por sus oraciones y también por la comprensión de que han tenido, ¿verdad? Estamos pasando por momentos difíciles, pero sabemos que el Señor nos fortalece y el Señor es nuestra ancla segura, ¿verdad? Y que aparentemente lo que es malo, el Señor lo puede convertir en bendición. Y eso es lo que está sucediendo, lo que está pasando en cada momento. Y bueno, ahora estamos para compartir esta bendición que el Señor nos deja para ustedes, ¿verdad? Que es justamente la dieta del Edén. Vimos la primera clase que tuvimos de nutrición, vimos acerca del aparato digestivo, ¿verdad? Cómo funcionaba y ahí pudimos analizar el porqué de algunas de las cosas que decimos, ¿no? Como por ejemplo no tomar agua entre comidas, por qué comer cada ciertas horas, ¿verdad? Cómo funcionaba y necesitamos saber eso, ¿verdad? La semana pasada ya Osiris como que dio algunos ejemplos más prácticos sobre el desayuno, que es bastante importante, el por qué comer un desayuno fuerte, ¿verdad? Y después un almuerzo como príncipe, un poco menos, y una cena. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde parte? ¿Quién es el que nos hizo? Y el que nos hizo es Dios, ¿verdad? Y si bien es cierto, yo les mencioné en la primera clase que nosotros tenemos un manual y ese manual está lo que nosotros debemos hacer, cómo funciona, también qué cosa necesitamos introducir para que funcione bien. Entonces vamos a ver ahora a la luz de la Biblia qué es lo que Dios dijo que nosotros debíamos de comer. Y vamos a ver cómo la ciencia lo ha ido comprobando. Y vamos a ver las razones también, vamos a analizar, ¿ok? Bien. Normalmente cuando nosotros hacemos la pregunta de por qué comemos, cómo elegimos nuestros alimentos, muchas veces es porque ¿por qué elegimos un platillo para cocinar el día de hoy? Porque a mi esposo le gusta, o porque a mis hijos le gusta, o porque es lo que tenía en la casa, o porque es lo que compré, es lo que tenía, ¿verdad? O porque a mí me gusta. Entonces, pero generalmente no nos ponemos a pensar realmente si es lo correcto, si eso va a glorificar a Dios, ¿verdad? Porque conocemos que el versículo que dice de 1 Corintios, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. En realidad estamos glorificando a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios con lo que comemos? ¿Cómo glorificamos a Dios? Es justamente cuando nosotros utilizamos correctamente lo que Dios nos dio y utilizamos correctamente nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Entonces, la siguiente cita es de Consejos sobre Régimen Alimenticio, la página 95. Miren qué dice. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó el hombre y comprende sus necesidades indicó a Adán cuál era su alimento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para elegir qué es lo que tengo que cocinar? Para elegir qué debo de comer, necesito, dice, estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. ¿Y cuál es el plan original de Dios para la alimentación del hombre? Vamos a Génesis, Génesis 1:29. Este también es un versículo bastante conocido, ¿verdad? Dijo Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, este será vuestro alimento. Y es un versículo bastante conocido, pero ahora lo vamos a desglosar. Dice, os doy toda planta que da semilla. Y ahora sí quiero que escriban en el chat o habiliten el micro. ¿Qué plantas me dan semilla? ¿Qué plantas me dan semilla? Las frutas. Ese es un árbol, no es una planta. Una planta. Oh, ¿Ok? pues, yo pensaba, pues, todas las frutas dan semilla y
Eso no dice planta, ¿no? Es eso. Ya, pero aquí en el texto, miren que Los hace frijoles, referencia. Ah, muy bien, hermana las Joana. vainitas. Lentejas, Muy bien. lentejas, garbanzos. Perfecto, lentejas, garbanzo, vainitas, ¿ok? Esas son plantas, ¿no? Porque aquí hace diferencia entre lo que es árbol, ¿ok? Lo que tiene tronco y lo que son plantitas, ¿no? Las que son más finitas, ¿ok? Entonces dice, toda planta que da semilla, ustedes mencionaron muy bien, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, ¿ok? Y eso los englobamos en los que son legumbres, ¿verdad? ¿Qué otra planta da semilla? El tomate. No. Ya, el tomate sí es una planta que da semilla, aunque el tomate también hay de arbolito y bueno, en realidad ese no es un fruto, pero ok, digamos que no esté todavía dentro de esta categoría. Ok. Pero, A ver, yo sé que lo saben. Plantas que dan semillas. Generalmente en el desayuno comemos muchas. oh, Los cereales. Muy bien, hermana, los cereales, ¿verdad? Ahí está el trigo, la cebada, la avena, ¿verdad? Todas esas tienen espiguitas, ¿verdad? Son plantas y son semillas. Esas semillas son las que comemos, las plantas que dan semilla, ¿ok? Muy bien. Tenemos ahí los cereales. Tenemos las leguminosas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra planta da semilla? La berenjena. No, ese es un frutito ya. Ahora vamos a llegar en esas, pero semillas. ¿Y el millo? Muy bien, también el millo está dentro de las plantas que dan semillas, que están dentro de los cereales, ¿verdad? Pero le falta unas más. El noni es un fruto, es un árbol y es un fruto, ¿ok? Un árbol. Quinoa. La quinoa. La quinoa, muy bien. Esta es una pseudo semilla, pero sí, también está dentro de. Perfecto. Les falta. Las nueces. Este es un árbol, no es una plantita. Ok, ahora llegamos a esas. Les linaza. falta. Muy bien, linaza. La chía, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Sésamo. Esas son semillitas que las vamos a dejar como semillas, ¿sí? Las conocemos como semillas, ¿verdad? Entonces las vamos a dejar como semillas. Muy bien. Entonces, dentro de las plantas que dan semillas, tenemos los cereales, las leguminosas y las semillitas, ¿no? Esas que son las más chiquiticas y las tenemos ahí. Entonces, ahí ya englobamos las plantas que dan semillas. Seguimos con el versículo. Todo árbol que da fruto, ahí sí. Todos los que podemos nombrar que son un montón, ¿verdad? Tenemos muchas frutas, manzana, pera, naranja, mango, etcétera, 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 ¿ok? Ahí sí, tenemos muchos. Y dice también árbol que da semilla. ¿Cuáles son los árboles que dan semilla? Por ahí me habían mencionado. Los árboles que dan semilla, ya me los habían mencionado. ¿Cuáles son? Unas de cerebrito. Nueces. Muy bien, hermana Olga. Las nueces, las almendras, las castañas, las pecanas, ¿verdad? Todos esos son árboles que dan semillas. ¿Que los podemos englobar en qué? En oleaginosas, ¿ok? Todos esos, los pistaches, etcétera, esos son las oleaginosas, ¿verdad? Entonces, el versículo de Génesis 1:29 nos dice que el Señor nos dejó cereales, legumbres, semillas, oleaginosas, frutos para comer. Esa fue la dieta de Génesis 1:29. Y nos dejó re poquito, ¿verdad? No fue mucho. No, ¿verdad? Fue bastante, fue bastante. Y le dijo a Adán y Eva, ahí está, coman de todo eso. De todo lo que acabamos de mencionar, eso va a ser su alimento. Perfecto. Eso fue antes del pecado, ¿verdad?
Pero ahora vamos a analizar un poquito más de esto. Según los nutricionistas, nosotros podemos dividir los nutrientes en macro y micronutrientes. ¿Okay? Macro porque necesitamos mucha cantidad y micro porque necesitamos poquitito de ellos. Macro, ¿cuáles son? Los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Eso sí han escuchado hablar, ¿verdad? Es muy conocido. Carbohidratos, grasas, o en realidad no se llaman grasas, se llaman fats, lípidos, lípidos y proteínas, ¿ok? Grasa es más conocida, pero se llama lípido, su nombre es lípido, ¿ok? Esos son los macros. Y los micros son vitaminas, minerales, fitoquímicos y también está el agua, ¿no? También los nutrientes está el agua. Muy bien. Vamos a analizar lo más grande. Carbohidratos, grasas y proteínas. Vamos a ver. Y yo les quiero hacer una pregunta antes, porque esto yo sé que todos ustedes lo saben, ¿verdad? Han escuchado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Muy bien. ¿Cuál de estos tres es el más importante o es el que debemos de consumir más cantidad? ¿Carbohidratos, lípidos o grasas o proteínas? Las proteínas. Proteínas. A ver, somos 13. ¿Cuántos dicen proteínas? A ver, levánteme la manito virtual. No, yo no. Ok, nadie más me levanta la manito virtual. Ok, proteína. Entonces, el que cae otorga. ¿Proteínas es el más importante? No, No. carbohidratos. Carbohidratos. No, Los carbohidratos. carbohidratos. Ok, ya tengo 3 que me han dicho carbohidratos, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. ¿Y el segundo más importante cuál sería entonces? Proteína. El segundo, las proteínas. ¿Ok? Y el último, las grasas. Y al último, las grasas. ¿Todos de acuerdo? Sí. El de mayor cantidad de carbohidratos, segundo proteína y tercero grasas. Ok. Vamos a ver lo que dice el señor. Ok. Vamos a analizar con ustedes. Ustedes me van a dictar. Los cereales que hemos dicho que son el trigo, la avena, la cebada, ¿sí? Todos los que tienen mucho almidón. ¿Qué es lo que tiene más? ¿Carbohidratos, lípidos o proteínas? Carbohidratos. Carbohidratos, ¿verdad? Tiene mucho carbohidrato porque tiene sí. mucho almidón y el almidón es un carbohidrato. Complejo, pero es carbohidrato. Ok, entonces le vamos a poner 3 más, ¿ok? Porque tiene mucho carbohidrato. Las leguminosas, frijol, garbanzo y lenteja, ¿qué es lo que tiene más? ¿Carbohidrato, lípido o proteína? Proteína. Carbohidratos. Proteína. Ambos tienen razón, porque tiene tanto carbohidrato como proteína. Están como 50-50, 50-50, ¿ok? Porque si bien se han dado cuenta, espesa también, ¿verdad? Cuando los cocinamos espesa, eso es el almidón. Y también tiene mucha proteína, son fuentes de proteína. Entonces, 50-50, 1-1. Las semillitas que dijimos, la linaza, la chía, el sésamo, ¿qué es lo que tiene más? ¿Carbohidratos, lípido, proteína? Lípidos. Proteína. Lípido, hermana Estela. Recuerde que de ahí sacamos el aceite, ¿verdad? El flaxseed oil, el de sésamo, ¿sí? Chía también el aceite, ¿sí? Tenemos lípidos y sacamos mucho aceite, entonces son muy grasosas, ¿ok? Muy bien. Los frutos, la manzana, la pera, la naranja, el banano, todos los frutos, ¿qué es lo que tiene más? ¿Carbohidrato, lípido, proteína? Carbohidrato. Carbohidratos. Carbohidrato. Carbohidrato más simple que los cereales, ¿verdad? Pero carbohidrato, ¿verdad? Tiene carbohidrato, por eso que es dulce. El carbohidrato es dulce también por la glucosa. Ese es un carbohidrato simple. Muy bien. Las oleaginosas. Todas esas semillas grasosas. Ya les estoy dando una pista, ¿verdad? Lípido, pero tiene algo más. ¿Y proteína? Ajá, claro. Por eso que muchos dicen, bueno, si no vas a comer carnes, tienes que reemplazarla con oleaginosa porque tiene proteínas, ¿verdad? Pero también tiene lípidos. Entonces,
Vamos a darle mitad, igual que los legumbres. Sumemos. ¿Cuál tiene más? Carbohidratos. Carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos. Y bien dijeron, los carbohidratos son los que necesitamos consumir más. ¿Y cuál es el segundo? Lípidos. Lípidos. Qué interesante. ¿Y cuál es el tercero? Proteína. Proteínas. Ah, miren qué interesante. Ahora ya no se van a olvidar, ¿ya? En nutrición, nosotros decimos que, si bien es cierto, el de mayor consumo tiene que ser carbohidratos, que muchos en los últimos años lo han satanizado, ¿verdad? Porque engorda, porque hace daño, sube los triglicéridos, etcétera, etcétera. Pero no es por un carbohidrato integral, no es por la semilla, es por lo que es refinado, y si engorda, te sube la glucosa rápido, pero es lo refinado, no es lo que Dios nos dejó aquí, ¿ok? Lo que Dios nos dejó estaba completo, era una semilla completa. En nutrición decimos que entre el 50 y 75% del plato tienen que ser carbohidratos. Mitad a 3/4 partes es carbohidratos, ¿ok? Es mucho, casi la mayoría es carbohidrato que debemos de comer. Segundo, la fuente más importante es lípido, la segunda más importante. ¿Por qué? Porque tanto el carbohidrato como el lípido son fuentes de energía. Yo no me puedo mover, no puedo hablar, no puedo mover el dedito ni pestañear si no tengo energía. Y esa energía viene a través de la glucosa o a través de los lípidos, ¿ok? Ellos cambian el lípido o la glucosa por una moneda de energía que se llama ATP, y eso me ayuda a mí a hacer todo lo que necesito hacer, ¿ok? Entonces, sí o sí necesitamos primero carbohidratos y después lípidos. Y los lípidos necesitamos consumir entre un 15 a 30%. 30% si fuese de estas, así, no grasas saturadas, sino de estas, tal cual estamos viendo, de las semillas o las oleaginosas. Pero en nutrición se dice que máximo el 30%, entre el 15 al 30%, porque esa también es la segunda fuente de energía. Y tercero, necesitamos consumir proteínas. Pero hermana, ¿por qué tan poco? Si las proteínas son tan importantes, son las que van a construir nuestros músculos, son las que van a formar muchos tejidos, ¿por qué tan poco? Porque nosotros somos fuentes de proteína. Nuestro cuerpo construye proteínas. Yo formo la proteína, mi célula tiene unos organelos que van a fabricar proteínas. Es decir, yo le doy todos los insumos y él va a poner las proteínas. Entonces, no necesito consumir tantas fuentes externas de proteína. Solo de 10 a 15% de mi plato debería de ser proteína. Es bien poquito, ¿verdad? 10 a 15% de mi plato, es decir, un diezmo. ¿Ok? El diezmo de mi plato es proteína, no debería de ser más. Muchas veces nosotros cometemos el error de haber abundante proteína en nuestros platos, porque necesitamos, especialmente para que los niños crezcan, un montón de proteínas, ¿no? Porque es necesaria. Y eso sí me va a causar problemas. ¿Por qué? Porque ahí sí va a acidificar, llegar a acidificar la sangre, lo que me va a traer una descalcificación, lo que me va a traer problemas renales, me va a traer problemas cardiovasculares, etcétera, 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 etcétera. Pero si es que consumo poca proteína, no voy a tener problemas porque es la necesaria, ¿ok? Las proteínas es lo más bajo que yo debo de consumir. Eso lo dijo el Señor y está comprobado por la ciencia. Muy bien. Vamos a continuar. Después de que el hombre vivió en el Edén por un tiempo, ¿verdad? No sabemos qué cantidad de tiempo. Ellos tenían 2 árboles
adicionales especiales en el Edén. ¿Cuáles eran? El árbol de la vida De la vida y el árbol de la mal. ciencia del bien y del mal. Muy bien. ¿Qué es lo que hacía el árbol de la vida? Su nombre lo dice, ¿verdad? Lo Conservar hacía la vida. vivir eternamente. Le daba vida. Era para que viva eternamente. Eso le da. ¿Cómo funcionaba? No me pregunte. Le vamos a preguntar al Señor cuando lleguemos al cielo cuál es la química y qué es lo que hacía en el cuerpo, en los organismos, ahí en el ADN, en las mitocondrias, yo no sé dónde, pero algo hacía para que el hombre no se envejezca ni pase nada en su cuerpo, para que vive eternamente, joven, ahí la fuente de la juventud. Muy bien. Y había un árbol de la ciencia del bien y del mal que le hacía conocer al hombre el mal. Bien. Después del pecado, ahora tenemos Génesis 3, 17 y 18. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 3, 17 y 18? En la segunda parte, espinos y cardos te producirá, hablando de la tierra, y comerás las plantas del campo. En el versículo 17 decía el por qué. Yo no sé si tienen su Biblia ahí a la mano, pero en el versículo 17 dice, con el sudor de tu frente comerás, ¿verdad? Entonces vamos a unir estos dos versículos que a veces se lo toma como maldición. El Señor por el pecado maldijo al hombre y a la tierra, ¿verdad? Y lo dejamos ahí. Pero vamos a analizar un poquito. Antes, si revisamos Génesis 1:28, si tienen por ahí sus Biblias, si no, anótenlo, y así como los verían, nos van a buscar después. En Génesis 1:28, cuando Dios hizo toda la creación, le dice a los animales que su alimento van a ser las plantas. Pero aquí en Génesis 3:18 le dice al hombre que deberá comer las plantas del campo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que comer ahora las plantas? Bueno, vamos a analizar. Antes del pecado, el clima era diferente, ¿verdad? Las condiciones eran diferentes y el trabajo del hombre también era diferente. Antes era paisajista, revisaba que todo esté bien, ¿verdad? Cuidaba, administraba, caminaba y paseaba por ahí, pero ahora tiene que trabajar la tierra, porque ahora hay maleza y espinos, ¿ok? Entonces tiene que trabajar la tierra. Ahora su trabajo es más fuerte. ¿Y qué es lo que aparece? Decía Génesis 3:17. El sudor, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes han probado el sudor? ¿De qué sabor es? Salado. Tiene agua y tiene sales, ¿verdad? Porque es líquido, ¿verdad? El sudor es líquido. Entonces, obviamente tiene agua y tiene sales. Y ahora yo les pregunto, ¿de qué está compuesta las plantas del campo? De minerales. Y tiene mucha cantidad de agua, ¿verdad? Minerales. Si ustedes la machacan y la exprimen, va a salir líquido. Y tiene muchos minerales también. Miren qué interesante. Vitaminas. No era una maldición para nosotros que comiéramos las plantas del campo, ¿eh? Tiene una razón de ser. Ahora el hombre tiene que sudar, va a perder minerales, va a perder líquido y tiene que compensarlo con las plantas del campo. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis, que no es parte de la dieta, pero voy a hacer un paréntesis, porque dijimos que el árbol de la vida daba al hombre vida eterna, no le permitía enfermarse, ¿verdad? Pero ahora cuando él peca, él ya no puede comer del árbol de la vida, ya se le prohíbe acceder al árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con su cuerpo? Ya no va a tener vida eterna, por lo tanto, se va a enfermar. Y adivinen cuál es una planta medicinal. Muchas plantas medicinales. Una de las mejores. El orégano.
Una de las mejores que es para muchas enfermedades. ¿Qué es lo La que dice sábila. la Biblia? Leo, La Aquí, sábila. los cardos. Ah, Los cardos y los espinos. La sábila incluso tiene también un tipo espino, ¿verdad? Ok, cardos y espinos son medicinales. No hay uno que no sea medicinal. Miren qué interesante, ¿eh? A veces nosotros pensamos que el que crezcan espinos y cardos de la tierra es una maldición por el pecado, pero en realidad no es una maldición. El Señor sabía que nosotros nos íbamos a enfermar y por lo tanto dejó en la tierra la medicina. Y como a alguien muy famoso que ustedes conocen, que es el doctor Pamplona, él dijo que en estos cardos se encuentra mezclado la justicia y la misericordia de Dios. La justicia, ¿por qué? Porque yo me voy a herir si es que agarro esto, ¿sí? Hinca mucho, especialmente este de aquí, que es el milk thistle o el cardo mariano, ¿ok? Tiene muchas espinas, los espinos tienen espinas, ¿verdad? Me van a lastimar, pero cuando yo tomo las propiedades de esa planta, me van a sanar. Es como que se mezcla las dos, decía. Y me pareció muy interesante. ¿Y cómo se usa? En infusión normalmente, ahora lo venden hasta en pastillitas, en cápsulas, cosas así. Pero sí se utiliza en infusión bastante y es para un montón de enfermedades, ¿no? Y él se ha dedicado, el doctor Pamplona se ha dedicado a estudiar mucho lo que son los cardos. Por eso que él entendió también esta parte, ¿no? Él se dedicó, dijo, hay tanta cantidad de cardos en diferentes países y tienen tantas propiedades medicinales. Y él las describe una por una. Y eso me pareció bastante interesante, ¿no? Entonces, cerrando el paréntesis. ¿No puedes dar un ver. ejemplo de cardos? ¿Perdón? Un ejemplo de cardos. Este es el cardo mariano, es el más conocido, por eso se los puse aquí, el milk thistle. ¿Ok? Es uno de los más conocidos. Entonces, se encuentran en climas fríos. Sí, más que todo en climas fríos, eso es cierto. Ajá. Pero en todo tipo de clima existen diferentes cardos. Igual se puede pasar a otros climas y puede sobrevivir bien, ¿eh? Por acá, en donde estoy ahora, hay otro cardo que tiene una florcita amarilla, que le llaman cardo santo también, Sí. que también es muy bueno. Bueno, pero para cerrar esto, ¿no? ¿Cómo vemos ahí el amor y la misericordia de Dios? No es que el hombre pecó y lo botó sin nada, sino que el hombre pecó y le dijo, bueno, ahora tú vas a padecer esto, vas a sudar, por el trabajo que tienes que realizar y te doy esto. Te vas a enfermar y te doy esto. Lo dejó bien así como arropadito y con todo, ¿verdad? Para poder enfrentarse al mundo. Eso cerrando el paréntesis. Muy bien. Ahí aumentamos las plantas del campo, ¿verdad? Y ahí también podemos hablar de los tubérculos, que también pertenecen a las plantas del campo. Ahora vamos después del diluvio. Después del diluvio aparece lo que les gusta mucho, ¿verdad? La carne. El Señor le dijo y le dio permiso al hombre de poder comer carne. Muy bien. Pero tiene una razón de ser. Recuerden que el Señor envió el diluvio, ¿por qué? Por el pecado. La maldad había acrecentado, ¿verdad? El pecado estaba muy grande, entonces le permitió comer con dos motivos. Uno, porque no habían plantas, ¿verdad? Hubo un diluvio y necesitaban consumir carne. Pero, perdón, si analizamos, antes del diluvio, que es aquí en rojito, vivían alrededor de 900 años, más de 900 años, ¿ok? Solo hubo uno que es Lamec, que vivió 777, pero todos los demás vivieron poco más de 900 años. Noé vivió hasta 950 años. Cuando se les permitió comer carne, miren, el hijo de Noé, Sem,
600 años y comienzan a bajar a 400, a 200 y siguen bajando hasta los tiempos de Jesús, que es aproximadamente 70 años. Justamente, ¿por qué? Por la maldad. Es uno de los motivos, ¿ok? Se les permitió que continuaran comiendo incluso después del diluvio, ¿no? Porque si era un alimento de emergencia, solo debían de comer hasta que crezcan las plantas, ¿verdad? Pero eso no sucedió. Continuaron comiendo. Pero, y acá hay un pero, el Señor les dice que coman ciertos tipos de animales. Y yo sé que todos ustedes saben la diferencia de animales limpios y animales inmundos, ¿verdad? Los que no se deben de comer, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes no sabe? No sabe. ¿Alguno de ustedes no sabe? Ok, entonces todos sabemos cuáles animales son limpios y cuáles no. Está en Levíticos 11 para que lo volvamos a revisar. Los animales limpios son los herbívoros, las aves que no son rapaces ni carroñeras, es decir, que no matan otros animales, ni animales podridos, ni comen nada de esas cosas. Los peces que tienen escamas, que esas escamas se ha comprobado que los ayudan a tener menos hongos y parásitos. Y eso es bien conocido por nosotros, pero adicional de eso, había otro requisito para estas carnes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que no lo mencionamos muy seguido. Que no tengan sangre ni grasa. ¿Ok? Que no tengan sangre ni grasa. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta carnita que está aquí en esta foto no tiene sangre? Tiene, ¿verdad? Tiene, claro que tiene sangre. Solo hay un tipo de carne que cumple con estos requisitos que lo compramos en el mercado. En mi país no existe, o al menos que yo sepa, no. Pero en Estados Unidos sí hay. ¿Ustedes han visto este certificado? Kosher. Kosher. Allá sí es más común, ¿ok? Y en la parte de Medio Oriente, en la parte oriental también es común el certificado kosher. Y para que sea kosher, no solo importa el tipo de animal, el proceso que lleva, que esté libre de sangre, libre de grasa, sino hay algo que me llamó mucho la atención. Y yo les voy a leer, para que no crean que yo me estoy inventando, les voy a leer lo que dice, lo que pide para hacer certificación kosher. ¿Ok? Las reglas más comunes son las siguientes, dice. No puedes comerte todas las partes de los animales. Por ejemplo, no se puede comer el nervio ciático, las grasas, ¿sí? La sangre, eso no, ya lo mencionamos, ¿verdad? Segundo, no se puede comer ninguna parte de un animal vivo, porque en algunos países, por ejemplo, tienen la vaquita que da leche, ¿ok? Entonces le cortan la patita para comer la patita, pero sigue dando leche. No, eso no se puede hacer con el certificación kosher, eso no es kosher, ¿ok? Muy bien. Tercero, dice que el animal no puede estar enfermo. Antes de sacrificar a un animal, ellos revisan 18 puntos vitales que indican que si el animal está sano o no está sano. Es decir, tiene que estar bastante sano para que ellos puedan consumir esa carne que es kosher. Pero lo más interesante es el cuarto punto que a mí me llamó mucho la atención y a partir de entonces vi diferente el santuario, ¿ok? Dice, debes matarlo con justicia y misericordia. Qué interesante, debes matarlo con justicia y misericordia, ocasionándole el menor dolor posible. Esta es la premisa más famosa. Se le ocasiona el menor dolor posible. ¿Y cómo lo hacen para hacer esto? Matar a un animal con justicia y misericordia. Dice que la persona que va a matarlo, que digamos en el caso del santuario, ¿verdad? Era el
el sacerdote, se me fue el nombre, el sacerdote, en este caso la persona que va a sacrificar este animal, era el que iba a revisar sus signos vitales, pero no solo revisaba eso, sino revisaba el sable, que se llama el shejitá, ¿ok? Revisaba este cuchillo que iba a pasar por el cuello del animal. Tenía que estar sumamente filudo, ¿ok? Sumamente filoso. Estos cuchillos debían de ser afilados tan bien que cuando agarraban así como un bisturí, cuando agarran al animal y lo pasan por el cuello, el animal ni se entera que lo mataron. Simplemente queda ahí, muere instantáneamente. Eso es matar con justicia y misericordia. Y después de eso, después de sacrificar al animal, ellos revisan el cuchillo. Si el cuchillo perdió filo, quiere decir que probablemente tocó con algún hueso o algo y este animal sufrió. Entonces, este animal ya no puede ser certificación kosher. ¿Ok? Si es que ellos están seguros que este animal no sufrió, entonces kosher. Si no, no puede ser kosher. Miren qué interesante. Muy interesante la justicia y misericordia que también aplicaba el Señor. Ahora, yo les pregunto, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, si es que quieres comer carne, come de una gallinita que estás criando, de un borreguito que estás criando, ¿verdad? Y yo recuerdo que mis abuelos, cuando yo era chica, los abuelos paternos íbamos a visitarlos y como éramos los nietos que no vivían con ellos, entonces para darnos la bienvenida, ¿qué se hacía? Se sacrificaba un animalito para cocinarlo, ¿verdad? Normalmente se hacía eso en nuestros países y como ellos tenían animales, tenían ganado, entonces ellos mataban animalitos cuando íbamos a llegar. Entonces yo recuerdo eso y yo creo que desde aquel entonces a mí no me gustaba comer carne porque yo escuchaba desde lejos, el corral era para el fondo y yo estaba en la parte adelante de la casa y yo escuchaba cómo esos animalitos gritaban cuando los iban a matar. Nosotros sabíamos cuando iban a matar un animalito. Eso no era misericordia. Y yo les pregunto, si alguno de ustedes ha matado o ha sacrificado algún animalito. ¿No? Ok. Quizá en algunos países se hace todavía, ¿verdad? Crían animalitos para comer. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto? Que los animalitos también merecen misericordia y ese era uno de los requisitos que Dios tenía para nosotros cuando comamos esa carnecita. Difícil, ¿verdad? Y ahora la carne que yo compro en el súper, ¿será que ha sido sacrificada con misericordia? Para nada, peor, ¿verdad? Peor, porque cuando son empresas grandes que crían animales para sacrificar, las condiciones en que los crían muchas veces no es la apropiada, los animalitos no sabemos si están sanos o enfermos, y cuando los sacrifican, eso es terrible, terrible, y un sufrimiento grandísimo para esos animalitos. Entonces, bueno, ya saben, si es que ustedes quieren comer algún animalito, pónganse a pensar en las condiciones que dio Dios para que comamos al animalito, ¿verdad? No sangre, no grasa y matado con misericordia. ¿Ok? Muy bien. También sabemos que eso nos va a cortar años de vida, ¿verdad? Ok. Miren lo que dice Consejos sobre Régimen Alimenticio. Dice los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. ¿Cuáles? Cereales, frutos oleaginosos, ¿sí? Legumbres, que son Génesis 1:29, y hortalizas, que ahí vienen a ser las plantitas y las legumbres, ¿verdad? Que son Génesis 3:18. Eso es lo que
el Señor escogió para nosotros como alimento. Y ahora viene otro detalle que nos da consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, preparados del modo más sencillo y natural. Dos cosas, de la forma más simple y de la forma más natural. ¿Qué significa natural? Lo que comúnmente llamamos, yo no sé si allá también se llama así, pero acá se llama de la chacra a la olla, porque el campo le llamamos chacra. ¿Ok? Es decir, del campo, ni bien lo cosecho, lo lavo, lo preparo y a la olla, ¿sí? Eso es lo más natural posible. ¿Qué no es natural? Los productos refinados, los productos procesados, los productos enlatados, y eso ya no es tan natural. Lo puedo hacer conservas en casa, puedo hacer mis conservas en casa porque hay en algunos lugares que no es fresco todo el año, ¿verdad? Lo puedo preservar de esa forma, pero no tiene conservantes, no tiene saborizantes, ni nada por el estilo, ningún químico que le quite lo natural. Lo puedo congelar también, ¿verdad? Eso no le quita lo natural, ¿ok? Pero si ya lo procesamos, eso deja de ser natural, ¿ok? ¿Como cuáles? El azúcar ya está procesada, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene? ¿De la caña o de la remolacha? El Señor no dijo que comiéramos azúcar, dijo que comiéramos caña o que comiéramos remolacha. Eso me dejó el Señor. ¿Sí? ¿Me entienden? El Señor me dejó el trigo entero. No me dejó el almidón del trigo. ¿Ok? Porque cuando se refina, se quita la cáscara y se quita el gluten. No, perdón, el gluten no, el germen. ¿Ok? Pero el Señor me lo dejó entero. Ya ha quitado ciertas cosas, ya no es la más natural. ¿Ok? Vamos entendiendo. Entonces el Señor dice, preparados de la forma más simple y de la forma más natural, eso es lo más sano y lo más nutritivo. ¿Y eso qué me va a comunicar? Dice, fuerza. Muchos creen que si como esto que dice acá, que es una dieta basada en plantas, no voy a tener fuerza, voy a estar débil, me voy a bajar de peso, no voy a tener resistencia, no voy a ser inteligente. ¿Por qué? Porque estoy comiendo tan pocas cosas. Necesito comer carne, necesito comer cosas más sofisticadas, proteínas enlatadas. ¿Ok? Cosas que ni siquiera sabemos cómo leer, ¿verdad? Mucha gente dice eso, pero el Señor dice otra cosa. El Señor dice que esto que nos dejó, una dieta basada en plantas, preparada de la forma más sencilla y natural, me da fuerza, resistencia, vigor intelectual, y eso no se puede obtener de ningún otro alimento más estimulante ni más complejo. De la forma más simple. ¿Qué más dice? Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él se propuso que debía comer la raza humana. Es decir, Génesis 1 y Génesis 3 es lo que el Señor dijo que debería de comer la raza humana para estar mejor. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituían el alimento que requerían las necesidades del hombre. Ya vimos, ¿verdad? En el cuadrito, que completamos todas las necesidades de los micronutrientes con la dieta edénica, Génesis 1 y Génesis 3. Ahí completamos todo lo que necesitamos nutricionalmente hablando. No necesitaríamos más, algo más complejo. ¿Ok? Sigamos. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de ¿qué? Frutas, hortalizas, cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. ¿A quién les está hablando aquí el Señor?
Dice, el Señor se propone que ¿quién es? Su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Nosotros. No el resto del mundo, nosotros. Primero yo. El Señor se propone que yo vuelva a vivir a base de una dieta basada en plantas. ¿Ok? Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo ¿a quién? A su pueblo de vuelta al plan original. El Señor quiere que nosotros como pueblo volvamos al plan original, porque Él quiere que enseñemos a la gente este método que es mejor. Miren qué interesante que es esto. Hace muchos años atrás, el Señor hizo que Elena White escriba esto y le diga, yo quiero que en mi pueblo, ustedes, adventistas del séptimo día, la iglesia hispana, pueda regresar al plan original, una dieta basada en plantas, para que ustedes enseñen al mundo este método que es mejor, este método que les va a dar fuerza, vigor, resistencia, les va a hacer más inteligentes, les va a proveer de todo y los va a alejar obviamente de enfermedades y dolor. ¿Y quiénes son los que están enseñando esto? Realmente nosotros, muy poco realmente. Ni por ejemplo, ni por precepto. ¿Quiénes son los que están enseñando ahora? Los nueveristas, los veganos, ¿sí? Que ellos sí son veganos, es una corriente, de hecho sea de paso, no es simplemente su alimento, sino es una corriente de no maltrato a los animales y por lo tanto ellos comen comida que no tenga maltrato animal. No es una dieta basada en plantas, sino comer papas fritas con gaseosa es una dieta vegana, ¿ok? Porque no maltrata al animal, pero no es una dieta saludable, ¿ok? Puede ser vegana, pero no es saludable. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? Una dieta basada en plantas. Lo que dice acá, las frutas, las cereales, los legumbres, las oleaginosas, las hortalizas, ¿ok? Eso es lo que el Señor nos quiere dejar a nosotros. Miren lo que dice la Guía Alimentaria Canadiense. Hace algunos pocos años dejó esto. Ahora ya no se estila la pirámide, ¿ok? La pirámide alimenticia como que pasó de moda porque no se entiende mucho. Ahora está el plato. Y este plato simboliza lo que nosotros debemos de comer en todo el día, ¿ok? Para que podamos visualizarlo mejor. ¿Qué hay en la mitad del plato? Frutas y vegetales en abundancia. La mitad de nuestro plato tiene que ser siempre frutas o vegetales. Como que la cuarta parte, según la Guía Alimentaria Canadiense, dice granos. ¿Qué tipo de granos? Enteros o integrales. ¿Ok? Cereales. ¿Ok? Cereales. Y la otra parte, la otra cuarta parte del plato, son alimentos ricos en proteínas. Y además dice agua como la bebida favorita. Esta es la Guía Alimentaria Canadiense. Y actualmente ellos ya quitaron la carne, me parece que estos son pedacitos de carne, pero ellos eliminaron ya la carne de su plato, de su guía alimentaria. Ellos ya la eliminaron. Ya eliminaron la leche también, que lo pusieron acá, ¿sí? Acá hay un huevito también, pero ellos están eliminando poco a poco esas cosas también, ¿eh? Pero miren, miren lo que dice la Guía Alimentaria Canadiense. Esto es de un país, lo que ellos recomiendan para un país. Y adicionalmente, dice esto, sea consciente de sus hábitos alimentarios. Hábitos. ¿Se acuerdan que vimos los hábitos hace 2 clases atrás? Hábitos. Cocine más a menudo. No compre la comida congelada ni nada por el estilo. Cocine. Saboree sus alimentos, por no decir mastique bien. ¿Ok? Saboree sus alimentos.
Consuma sus comidas en buena compañía. Concéntrese con su familia y su comida, ¿sí? Comparta. Y adicionalmente utilice la información contenida en las etiquetas de los alimentos para que podamos revisar qué es lo que tiene este alimento. ¿Es natural o tiene un montón de químicos y nombres que no entiendo? Si tiene nombres que no entiendan, no lo compren. Pero si dice solo, por ejemplo, granos de frijoles, agua y sal, eso lo entiendo. Al menos es algo natural, ¿verdad? No tiene preservantes ni nada, ok. Pero lo mejor es cocinar más a menudo, dice ahí, ¿sí? Limite el consumo de alimentos con alto contenido de sodio, azúcares o grasas saturadas. Ok. Sea consciente de que la publicidad sobre alimentos puede influir en sus decisiones alimentarias. Es decir, no haga caso en lo que dicen los que quieren hacer marketing de sus comidas, dice. Sea consciente de que esa publicidad le puede hacer decidir a usted qué comer o qué no comer. Eso es lo que dice un país. ¿Okay? A mí me gusta este plato que le dicen the vegan plate, porque también me detalla un poquito más. También prácticamente la mitad del plato son frutas y vegetales, la mitad del plato. Un poquito menos de la cuarta parte son los granos integrales. ¿Ven que está cafecito? Son granos integrales, ¿ok? Un porcentaje pequeño son las nueces y semillas, que dijimos las oleaginosas, ¿sí? Y aquí están las legumbres, ¿ok? Que es un poquito menos de la cuarta parte del plato también, ¿ok? Pero adicional, ellos dicen que todos los días necesitamos consumir alimentos ricos en calcio, que se encuentran en algunos vegetales, como son los de hoja verde especialmente, en los higos, la naranja. Aquí no estoy segura qué es esto, ¿ok? Pero estas son almendras. Y aquí en las legumbres está la soya, el tofu y los frijoles negros, que son los que tienen más alto en calcio. Dice que todos los días necesitamos consumir dentro de estos grupos grandes ricos en calcio. Sí, y otros que son esenciales, ¿perdón? Sí, perdón, ¿no será eso avena? Esta avena, no estoy segura, hermana, no estoy bien segura. Parece una tortilla, pero no estoy segura de qué. No le podría decir. Luego mencionan que necesitamos consumir alimentos que contengan yodo, que eso también es importante, B12, porque muchas veces necesitamos el suplemento de B12 porque la tierra ya no está rica en las bacterias que producían B12, vitamina D, porque en muchos lugares la exposición al sol no es mucha, ¿okay? Ya revisamos eso, ¿se acuerdan cuando hablamos del sol? A veces utilizamos mucho bloqueador, no tomamos baños de sol, etcétera, y tenemos deficiencia de vitamina D, que también se encuentra en algunos alimentos, pero no es suficiente. Y omega 3, que aquí son semillas de linaza y nueces, ¿ok? El omega 3, ¿ok? Entonces, eso es adicional a todo esto. Entonces, me parece que este es como bastante completo en lo que necesitamos consumir. Pero si analizamos esto con lo que Dios nos dijo, con Génesis, ¿verdad? ¿Se parece o no se parece? Se parece bastante, ¿verdad? Imagínense cómo ahora la ciencia está probando lo que Dios dijo hace miles de años. Y lo que Elena de White nos recordó hace algunos cientos de años. Bueno, poco más de 100 años. ¿Ok? Imagínense, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí que el Señor nos está recordando y nos está diciendo, bueno, aquí está. Si no me crees a mí, créele a la ciencia. Pero el llamado es para el pueblo de Dios. Ese es el llamado, eso no se olviden. El llamado es que nosotros como pueblo de Dios
podamos regresar a lo que Dios nos dijo, que no me va a volver raquítica, ni desnutrida, ni nada por el estilo, porque ya lo acabamos de comprobar que es todo lo que necesito, los aportes que necesito tener están ahí, preparados de la forma más simple y más natural posible, y eso me va a dar todo lo que yo necesito. Y ese es el llamado para mí como pueblo de Dios, que pueda regresar a esta dieta basada en plantas para poder enseñar a otros este método mejor. Que el Señor me los bendiga y podamos tomar esa decisión de decir, sí, Señor, acepto el reto, el llamado que me has hecho y quiero demostrar al mundo que no cree que esta es la mejor dieta que usted me la dejó. Que el Señor me los bendiga y vamos a ver si hay alguna preguntita por ahí. Yo creo que está muy bien explicado lo que has dicho, está tremendo, tremendo, pero creo que Luz tiene una pregunta. Adelante, Luz. Sí. Referente a los lácteos, definitivamente es un no, pongamos el queso y los yogures. Bueno, vamos a decirlo de esta forma. Consejo sobre régimen alimenticio ya nos ha dado alguna recomendación acerca de los lácteos y los quesos y los diferentes tipos de quesos, ¿no? Algunos dicen definitivamente que no. El queso fresco le dice, bueno, para una transición puede ser, ¿ok? Para una transición, pero dice, va a llegar un momento en que no lo vamos a poder consumir. ¿Cuándo es ese momento? Se lo voy a dejar a su criterio. ¿Por qué? Porque la crianza de las vaquitas es muy diferente en Estados Unidos que quizá en su país de origen, que todavía no ha llegado la industrialización y quizá todavía las vaquitas se alimentan con pastito y quizá, pero déjeme darle un alcance. Yo el anteaño pasado que estuve por Panamá, yo cuando era niña veía las vaquitas, yo le digo que mi familia tenía, ¿verdad? Pero yo nunca me entré a eso ni pregunté nada porque tampoco no era, yo soy de ciudad, ¿no? Entonces como que no me interesé mucho en eso, no me gustaba la leche de vaca en realidad tampoco, me la forzaban para tomar, pero cuando hace 2 años fui a Panamá y conocí a alguien que sí criaba bueyes, toros, en realidad, ¿verdad? Toros que los castran para poder criarlos como carne, ¿verdad? Para consumo, pero también tenía una vaquita. Y él compró terneritos para poderlos criar, que crezcan y después venderlos para sacrificarlos, ¿verdad? Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, hermana. Él soltaba los terneritos 2 veces al día para que puedan tomar leche, pero no los dejaba ni 5 minutos tomando leche y los botaba y los encerraba. Y yo le decía, pero ¿por qué si son 4 terneros y la vaca puede dar leche para ellos y pueden estar tomando leche ellos? Entonces, ¿por qué no los deja tomar? Se supone que la vaca es para un ternero, ellos son 4. Y me dijo, porque él no consume leche tampoco, él la regalaba la leche cuando lo ordeñaban a la vaca, lo regalaba. Y me dijo, lo que pasa es esto, si es que los terneros toman más tiempo leche, les va a dar diarrea y se van a morir. Y yo dije, ¿qué? Pero si la leche de vaca es para el ternero, ¿no? Y se supone que deberían de tomar y no les pasa nada. Ellos tienen 4 estómagos. Nosotros tenemos 1. Y me dijo, no, le puede dar diarrea y se muere. Y eso me dejó pensando en que si esos terneros están preparados para tomar la leche de una vaca que fue criada para eso, ¿nosotros qué? ¿Y qué sucede? Que entre los cruces de las vaquitas, de los toros y las vaquitas, para crear una especie de vaca que sea lechera, que dé más leche, ¿ok? Se ha ido alterando la composición de la leche en realidad. Y esa composición no es buena ni para el ternero, mucho menos para nosotros.
Quizá otro día les puedo explicar acerca de la leche y los quesos. Ok, muchas gracias. Pero en resumidas cuentas es eso. Gracias. Yo creo que sí vale la pena que nos hagas una clase completa sobre este tema, no solamente de los quesos, sino por qué ciertas carnes en ese momento, aunque la Biblia dice que se pueden comer, por qué no es permitido, por qué no es recomendable comerlas en este momento, para que nos quede claro, porque evidentemente uno va a Levítico 11 y cuando lee Levítico 11 ve que hay muchos alimentos de carnes que puede comer, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero como tú acabas de decir, la industrialización ha hecho que las carnes, los quesos, las leches sean de realmente una composición muy diferente a como eran originalmente. Entonces sería bueno que tuviéramos una clase como esa. Yo sé que en internet hay muchos videos que se pueden ver sobre eso, pero sí sería bueno que pudiéramos hacer uno aquí en esta clase para que todos podamos de esa manera tener claro eso y de esa manera decidirnos más claramente de llevar una dieta más vegana, más vegetariana y poder de esa manera tener más conciencia de lo que comemos, ¿no? Yo te agradecería eso. Ok, lo vamos a planificar. Vamos a ver si comenzamos desde la siguiente semana o cuando terminemos un par de semanas más. Ok, claro que sí. Bueno, hermanita, le agradecemos muchísimo esta charla. Sinceramente aprendí bastante. Muchas cosas nuevas, muchas cosas que sabíamos, pero diste detalles que no conocía. Y creo que vale la pena que lo vuelvan a ver. Lo vamos a poner en internet como todos los demás para que lo compartan, hermanos. Estos videos son muy importantes. Este esfuerzo que está haciendo nuestra hermana Kelly y Osiris para enseñarnos es muy valioso y está quedando como un documento permanente en YouTube y en Facebook para que se puedan ver cada que se necesiten y lo podamos compartir con personas que en algún momento necesitan saber toda esta información. Muy bien. Me gustaría que para terminar, si Kelly, por favor, nos haces una oración. Gracias. Oremos. Padre Santo y Eterno, que moras en las alturas de los cielos. Una vez más, Padre, le damos gracias por habernos podido encontrar, por habernos podido analizar, Señor, su palabra y ver este manual que usted nos deja para poder seguir adelante, para poder estudiar, para poder glorificar su nombre cuando vamos a colocar algo en nuestra boca, Señor. Gracias porque nos les dejó tan específico, Señor, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, mucho más detallado para nuestro bienestar. Gracias, Padre Santo, y perdónanos si en algún momento no hemos tomado la decisión de aceptar el llamado que usted tiene, que seamos ese pueblo grande, diferente, grandiosos, que usted quiere que seamos, Señor. Padre, perdona nuestra incredulidad y nuestra falta de fe muchas veces que necesitamos escuchar detalles, evidencias científicas y no le creemos a usted simplemente por fe. Perdónenos, Señor, por esto y ayúdenos a tener esa conciencia fuerte de vencer ese deseo de comer por comer, sino pensar en lo que estamos comiendo y en ese punto glorificar su nombre para poder ser ejemplo y poder salvar a muchas otras personas que mueren, Señor, de tantas enfermedades que usted no quería que tuviésemos. Ayúdenos, Señor, en todo esto a poder tener ese espíritu de poder llevar, Padre mío, todas estas enseñanzas a muchas otras personas. Le rogamos su compañía, su dirección y una bendición para mis hermanos que están aquí y los que también recibirán este mensaje a través del YouTube, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.